tardes, mi nombre es Alexander Luis Vega Torres y le voy a estar presentando el proyecto final de la clase de Geomática 1 presentada por la profesora Evi de la Rosa. En este proyecto voy a estar presentándole lo que son las mediciones de distancias horizontales, mediciones de ángulos horizontales, cálculos del traverso y el área de una figura. En la siguiente presentación se presentarán las diferentes maneras de mediciones horizontales de un campo seleccionado. En este caso se le trabajará en el Parque de los Próceres de Mayagüez. Ahora les estaré presentando la medición de distancias horizontales. Objetivo: establecer 3 puntos arbitrarios entre una distancia aproximada de 7 a 10 metros. Medir distancias horizontales mediante distintos métodos utilizados en clase. Hacer correcciones en las lecturas medidas anteriormente con los distintos métodos utilizados. Los instrumentos que utilicé para tomar estas distancias fueron una cinta métrica, 3 estacas, una plomada, un martillo, tornillo, hilo y un odómetro casero. El procedimiento fue crear un triángulo equilátero utilizando las 3 estacas. Una vez tengo esos puntos fijos, medir las distancias horizontales y las diferentes maneras en las que lo medir fueron con los pasos calibrados, la cinta métrica y el odómetro casero. Aquí están los pasos que obtuve mediante el paso calibrado. Para sacar el paso calibrado sería el promedio de los pasos recorridos sobre la distancia que se recaminó es igual a un paso sobre X. Para sacar ese paso calibrado sería 30 metros sobre 42.8, que en mi caso ese es el promedio de mis pasos. Entonces, una vez tengo el paso calibrado, voy a multiplicar la distancia que caminé entre una estación y la otra, le voy a multiplicar por mi paso calibrado y ahí obtengo la distancia en metros. Otro de los métodos que se utilizó fue el odómetro casero. Los instrumentos que yo utilicé para crear este fue un palo de escoba, un plato de tiesto, un tornillo pasante, arandelas, tuercas y un destornillador. Aquí les presentaré cómo fue el proceso de las mediciones mediante odómetro. Aquí están los resultados del odómetro casero. ¿Cómo se sacan estos cálculos? Cada vuelta que da el odómetro tiene una revolución. Entonces voy a multiplicar la revolución por el número de vueltas que dio entre una estación y la otra. Y eso me va a dar la distancia en metros con el odómetro casero. El tercer y último método fue la cinta métrica. Aquí les presentaré cómo obtuve esas medidas. Para la cinta métrica voy a coger la distancia que medí entre una estación y la otra en pulgadas, como me la da la cinta métrica, la voy a dividir entre 39.370, que es la conversión de pulgadas a metros. Y eso me va a dar la distancia a metros de cada estación con la cinta. Aquí les estoy presentando un resumen de todos los datos obtenidos mediante el paso calibrado, el odómetro y la cinta métrica. Ahora les presentaré la medición de ángulos horizontales. Objetivo con este punto: establecer 3 puntos diferentes en un campo considerablemente plano, formando un triángulo equilátero. Medir las distancias horizontales entre cada estación establecida. Medir ángulos internos con el teodolito casero. Con una brújula buscar el norte magnético, asignarle coordenadas a cada estación establecida, encontrar el área del polígono formado y elaborar un plano de mensura con los datos recolectados. Los instrumentos que utilicé para esto fueron un teodolito casero, una plomada y una plomada casera, el nivel y una brújula. Los instrumentos que utilicé para crear el teodolito casero fueron madera, tubo PVC, plomada, hilo, tornillo, arandelas, tuercas, un transportador, niveles y el indicador. Ahora les presento cómo fue que construí este teodolito casero.
Ahora les estaré presentando cómo obtuve los ángulos horizontales utilizando mi trípode casero. Ahora te presentarán los cálculos para ángulos horizontales respecto a los ángulos que tomé con el tutorialito casero. Lo primero va a ser el ajuste de figura. Para el ajuste de figura y para obtener la discrepancia, se va a sumar los ángulos internos medidos y se le va a restar 180. Mi discrepancia es de 1.5 grados. Luego, para sacar el promedio del promedio, va a ser la discrepancia sobre mis ángulos medidos, que en este caso son 3, que sería 0.433. Para ajustar los ángulos, porque para ajustar los ángulos sería el ángulo medido más el promedio, que en este caso sería 58 más 4.33, me da el ángulo ajustado. Y al sumar eso me va a cuadrar en 180, dos horizontales. Primero, calcularemos el azimuto preliminar, teniendo yo como azimuto 330 grados, 0 minutos, 0 segundos respecto a AC. A eso le voy a restar 180 grados para que me dé el azimuto inverso de AC, que vendría siendo el azimuto de CA. Luego le sumo 61 grados, 38 minutos, 2.40 segundos, que vendría siendo el ángulo de C, que me daría el azimuto de CB. Luego continuaremos con los cálculos del departure and latitude. El departure sería el largo del segmento por el seno del ángulo del azimuto. Para calcular el latitude sería el largo del segmento por el coseno del largo del azimuto preliminar. Luego continuamos con el cálculo del misclosure of departure. El misclosure of departure vendría siendo la suma de los departures. Después seguimos con el cálculo del misclosure of latitude. El misclosure of latitude vendría siendo la suma de todas las latitudes, que en este caso vendría siendo 0.546 más negativo 6.163 más negativo 0.2042, que me daría el misclosure latitude sería 0.179. Para el cálculo de error de cierre vendría siendo la raíz cuadrada del misclosure departure al cuadrado más el misclosure latitude al cuadrado. Luego calculamos la precisión. La precisión vendría siendo el cálculo del error de cierre sobre la suma de todas las distancias horizontales. Continuamos. Cálculos del departure correction. Para calcular la corrección del departure sería menos el misclosure departure sobre la distancia horizontales por la distancia del tramo. Entonces, la distancia del tramo vendría siendo el segmento. Lo mismo para el latitude correction, pero en el latitude correction sería menos misclosure latitude sobre la suma de distancias horizontales por la distancia de tramo. Ahora continuamos con el cálculo del balance departure. Para calcular el balance departure sería el departure que tenemos, le vamos a sumar el departure correction y eso me va a dar el departure balance. Lo mismo para el balance latitude. La latitud que tenemos, le sumamos el latitude correction y eso me va a dar el latitude balance. Luego continuamos con el cálculo de coordenadas. Para calcular las coordenadas, ya tenemos las coordenadas base. A eso le vamos a sumar el departure entre el segmento B y A, que eso vendría siendo 100.000, es la coordenada que ya tenemos, y el departure del balance departure del segmento BA sería 7.502, se lo sumamos y me da 107.502. Lo mismo para el cálculo del latitud, sería la coordenada Y más el balance latitud. Una acercación que se puede hacer acerca de esto, al final, si lo hiciste bien, te tiene que dar las mismas coordenadas que te dieron con las que comenzaste. Ahora continuamos con el cálculo del largo ajustado y el cálculo del azimuto ajustado. Para buscar el largo ajustado vendría siendo la raíz cuadrada del balance departure al cuadrado más el balance latitude al cuadrado. Para calcular el azimuto ajustado vendría siendo la tangente inversa
del departure balance sobre el latitude balance. Ahora, para calcular el área, se utilizaron tres métodos. Se utilizaron el método por coordenada, el método de distancias doble de meridiano y el distancias de paralelo. El presentado ahí es el de distancias de coordenada, el cual se multiplican cruzadas las coordenadas. Al tenerlas multiplicadas, después se van a sumar todas, las vas a restar y las vas a dividir entre 2. Y eso te va a dar la área en metros cuadrados. En este proyecto aprendí a construir un instrumento para medir ángulos, a elaborar un plano de mensura utilizando Civil 3D, a mejorar el manejo de la cinta, el manejo y lectura de la cinta métrica y a realizar un odómetro casero.